La palabra del domingo es el programa en el cual explicamos los textos bíblicos de la liturgia dominical. Hemos avanzado ya bastante en el tiempo pascual. Una pequeña síntesis del año litúrgico nos puede ayudar. El año litúrgico es, el recorrido que nos hace la Iglesia a lo largo de todo el misterio de Cristo, desde la expectación profética de Jesús y su llegada al mundo, que es la Navidad, hasta su muerte, resurrección, ascensión y la expectación de su segunda venida, que es la consumación. Pues bien, dos ciclos pues constituyen el año litúrgico. Son los ciclos principales. El más importante, el ciclo pascual, y el secundario es el ciclo de Navidad, y entre ambos ciclos se extiende el tiempo ordinario. Estamos en el ciclo principal, que es el ciclo pascual, el tiempo pascual. Lo comenzamos con la Cuaresma, luego llegamos al Tríodo pascual y como consecuencia, entonces, el tiempo pascual que estamos a punto de terminar con la fiesta de Pentecostés. Esta semana comenzamos la sexta semana del tiempo pascual, y estamos por tanto en el sexto domingo del tiempo pascual. Como todos los domingos, son 3 las lecturas asignadas por la liturgia de la Iglesia para la instrucción de los fieles, para la palabra de Dios. La primera lectura en tiempo pascual se toma del libro de los Hechos de los Apóstoles, la segunda de una carta apostólica y la tercera de los Evangelios. En los primeros domingos del tiempo pascual se utilizó el Evangelio de Marcos, luego el de Lucas, y luego se ha utilizado en este ciclo B el Evangelio de Juan. Precisamente toca leer hoy un pedacito del discurso de despedida de Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. De modo que estas son las 3 lecturas. Lectura de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, lectura de la primera carta de San Juan en el capítulo 4, y lectura del Evangelio según San Juan en el capítulo 15. El libro de los Hechos, Pragmata Apostolon, así lo tituló la Iglesia antigua desde el siglo II, III, si mal no estoy. Es el segundo volumen de una obra en 2 volúmenes. El primer volumen es el llamado Evangelio de Lucas, y el segundo volumen de la misma obra es el libro pues que llamamos Los Hechos de los Apóstoles. El autor de ambos volúmenes es uno mismo. Desde fines del siglo II se creó en la Iglesia la convicción de que el autor era pues Lucas, un discípulo de Pablo. Sobre eso hay muchas discusiones en la crítica. Cuando yo les expliqué acá por radio el Evangelio de Lucas, la introducción, tratamos ese tema del autor de Lucas como autor del libro de los Hechos y del Evangelio llamado según Lucas. Por eso no voy a entrar acá en el tema. Les recuerdo a los que han oído mis programas, pues lo que en esa ocasión les pude decir. Los que quieran, tener una idea más precisa de esos temas críticos, pues pueden conseguir mi comentario del Evangelio de Lucas. Lo encuentran aquí completo ya en la Escuela Bíblica Católica Yeshua, aquí en Calasanz, o también en la librería del seminario. Pues bien, del Evangelio de Lucas está tomado para este domingo el texto del capítulo 10. En el capítulo 10 se cuenta cómo Simón Pedro, el primero de los 12, el principal discípulo de Jesús, es guiado por la providencia de Dios estando en Jope, en una pequeña ciudad cerca de la actual Lud. En el tiempo del Nuevo Testamento se llamaba Lida, actualmente es Lud, cerca de Tel Aviv, es el aeropuerto internacional de Israel. Allá llegan los aviones. Lud se llama actualmente Lida. Se llama en el libro de los Hechos el pobladito que existía en ese tiempo, y ahí cerca está Jope. Pues bien, Pedro, estando allí, recibe de Dios una indicación de que debe ir a Cesarea, que no quedaba lejos, todavía están las ruinas allí de Cesarea, un puerto sobre el Mediterráneo construido por Herodes y nombrado en honor al emperador Augusto. Cesarea, ustedes ven el nombre de César, Augusto,
emperador Octaviano Augusto era sobrino de Julio César, el gran romano. Pues bien, en honor a él nombró ese puerto. En ese tiempo era prácticamente el lugar de desembarco de la gente que llegaba a Palestina y de embarco para los que se dirigían de Palestina a otras partes del imperio. Pues bien, allí llega Pedro, o es dirigido Pedro, a casa de un centurión romano llamado Cornelio. Y se produce entonces el paso de un centurión romano, de alguien por tanto no judío, a la iglesia. Esa es la historia que cuenta el capítulo 10 del libro de los Hechos. El pedacito que toca leer este domingo está tomado de todo el capítulo, es decir, es como una especie diría yo, de texto construido, de pedacitos del capítulo 10. Es de los versículos 25 a 26, luego se añaden los versículos 34 y 35 y se termina con los versículos 44 a 48. Por eso, ahorita que vamos a leer el texto, ustedes, si tienen un poco de oído fino, podrán ver que el texto tiene saltos. ¿Por qué? Porque los liturgistas no asignaron el texto completo, porque quedaría tal vez demasiado largo, sino que escogieron pedacitos del capítulo 10 para proclamar en la liturgia. Vamos a escucharlo. Esta historia es muy interesante, muy importante para Lucas, para el autor del libro de los Hechos, porque vincula, fíjense queridos oyentes, vincula la evangelización de los no judíos, la admisión en la comunidad cristiana de no judíos, lo vincula ni más ni menos con Simón Pedro. Históricamente hablando, eso se sabe perfectamente y el libro de los Hechos da también testimonio de eso, fueron los helenistas cristianos de Jerusalén, los que encabezados por Esteban, el primer mártir, los que después de huir de Jerusalén, ocurrida la muerte de Esteban, se riegan por Siria y van a Antioquía, y en Antioquía estos helenistas cristianos aceptan como cristianos a personas que no eran de nación judía y por tanto no estaban circuncidadas y no cumplían la ley de Moisés. Tal vez el primer paso, pues, que se dio para la admisión de los no cristianos, de los no judíos en la iglesia, lo dieron estos helenistas cristianos. Y Pablo siguió rápidamente esa misma huella. Pero Lucas recuerda o conoce en la tradición judeocristiana palestinense, conoce un episodio en el cual precisamente no un helenista cristiano, sino un judío palestinense cristiano, que es ni más ni menos Pedro, el que da el primer paso para admitir cristianos en la iglesia. Al menos así lo ve Lucas, aunque Lucas ya sabe también que los helenistas cristianos, pues, que salieron de Jerusalén huyendo, predicaron el evangelio a no judíos. Para que ustedes entiendan un poco el problema que se trata en el capítulo 10 del libro de los Hechos, sepan esto. Fíjense, para los primeros cristianos, Jesús era, pues, naturalmente un judío, y el acceso a Dios, al Dios de Israel, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como decimos nosotros, el acceso a Él era, digámoslo así, era como una especie de reserva sagrada de los judíos. De ahí que muchos en el cristianismo naciente pensaron que para poder ser cristiano se necesitaba estar circuncidado como los judíos, un varón, pues, y también cumplir las leyes de Moisés, sobre todo las leyes restrictivas en los alimentos y en otras cosas de pureza ritual. Así pensaban muchos cristianos. Y resulta, pues, que al admitir no judíos en la iglesia, entonces la circuncisión quedó hecha a un lado, y también le resultaba muy difícil a estos no judíos, no de nación judía, y no acostumbrados a la ley de Moisés, cumplir un montón de preceptos alimenticios que tenía el judaísmo. De modo que la entrada de no judíos en la iglesia fue un paso revolucionario, un paso, diría yo, que cambió la historia del cristianismo en los mismos comienzos, desde la década de los años 30, ¿ven? Por la acción de los helenistas, como les expliqué ahora, y luego por la continuidad de esa acción con Pablo, y aquí, según el libro de los Hechos, por la acción misma de Pedro. Fíjense, entran en la iglesia no judíos, y entran no judíos, en este caso el centurión Cornelio, sin que se les obligue a practicar los preceptos rituales de la ley judía, sobre todo los preceptos de los alimentos. Un pedacito que no vamos a leer ahora,
pero que hay que suponerlo para poder entender el texto, es este, que Pedro, estando pues en Jope, tiene una visión del cielo, una especie de manto, tomado o cogido misteriosamente de las cuatro puntas, baja del cielo, y en él hay todo tipo de animales, de los que los judíos llamaban puros e impuros. Baja pues del cielo ese manto lleno de todo tipo de animales, y la voz celestial le manda a Simón Pedro: Simón, mata y come. Y Pedro protesta: pues ¿cómo voy a comer de esto? Un buen judío no come de esto. Nunca ha entrado en mi boca nada impuro. Y la voz del cielo le contesta: pues nada de lo que Dios ha declarado impuro lo llames tú así. Mata y come. Y ahí se da cuenta pues Simón Pedro que las cosas, según la voluntad de Dios, han cambiado. Y que ya entonces esas leyes de los alimentos, las leyes que separaban a los judíos de los no judíos, quedan fuera de vigencia. Es muy importante tener en cuenta esto, queridos oyentes, para poder entender el texto que enseguida vamos a escuchar. Como le mandó pues Dios, Pedro se dirige a Cesarea y allí se encuentra con Cornelio. Y empiezo a leer. Aconteció que cuando iba a entrar Pedro, Cornelio salió a su encuentro y se echó a sus pies. Pero Pedro le levantó diciendo: levántate, que soy un hombre como tú. Y tomando de nuevo la palabra, Pedro añadió: es claro que Dios no hace distinciones. Acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Todavía estaba hablando Pedro cuando bajó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban sus palabras. Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes circuncisos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los no judíos. Pedro entonces añadió: ¿se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo, igual que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Le rogaron que se quedara con ellos unos días. Les encarezco, amables oyentes, a los que en este momento pues están atendiendo a estas palabras que les estoy diciendo, que tomen el libro de los Hechos de la Biblia y lean el capítulo 10. Precisamente cuando Pedro llega a casa de Cornelio pronuncia un discurso. Aquí en el texto que acabamos de leer no está el discurso, pero el discurso es una composición maravillosa que recoge elementos muy primitivos en la teología cristiana. Es un discurso de Pedro, comparable a los discursos que antes el libro de los Hechos había presentado. El discurso después de Pentecostés, el discurso a raíz de la curación del paralítico, en fin. El libro de los Hechos presenta una serie de discursos de Pedro donde se resume el mensaje cristiano en su versión probablemente palestinense, es decir, de los cristianos de habla aramea. Aquí pues tenemos un discurso de Pedro que pues no está entre los elementos que hemos escuchado. Una vez dicho el discurso, entonces entronca la palabra, es decir, la narración sigue con una aclaración de Pedro. Está claro que Dios no hace distinciones, acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Pedro está en casa de un pagano, en casa de Cornelio. Con Cornelio presumiblemente está su familia y otros que no son judíos, pero con Pedro han llegado cristianos de origen judío, circuncisos, como se les llama en el texto. Había por tanto allí gentiles, es decir, gente de las naciones que no eran Israel. Así se les llama, Pablo los llama etni, naciones, etni. En latín se les llama gentiles. Gentiles no significa, por tanto, aquí bien educados, de buen comportamiento, sino simplemente de origen no judío. Había pues allí judíos y gentiles, judíos hechos cristianos y gentiles que naturalmente no eran judíos y tampoco todavía eran cristianos. Pedro dice que Dios no se fija en el origen de cada cual. Dios no hace distinciones. Dios simplemente acepta al que practica la justicia y al que lo teme, sea de la nación que sea. Por tanto, queda abierto el acceso a Dios, según Pedro. Y Pedro entonces les habla y baja el Espíritu Santo, en una forma semejante a como lo cuenta el libro de los Hechos en Pentecostés,
cuando bajó el Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre la gente, y los apóstoles, sobre todo sobre los apóstoles y los que estaban con ellos, y empezaron a hablar en lenguas, es decir, empezaron a musitar a palabras en éxtasis en medio de un arrobamiento místico, y la gente entendía ese lenguaje, porque finalmente el Espíritu les inspiraba a entenderlo. Es el hablar en lenguas de que habla el libro de los Hechos al comienzo. Pues bien, ahora ocurre un hecho semejante, y quedan maravillados los que acompañaban a Pedro, porque dicen, ¿cómo es posible que a estos que no son judíos les haya dado Dios el don del Espíritu Santo, el mismo que nos dio a nosotros? ¿Cómo es posible? Y Pedro les explica, sí Señor, sí es posible, y por tanto si Dios les da a ellos el don del Espíritu Santo, no siendo judíos y no teniendo la circuncisión y no estando cumpliendo las normas rituales del judaísmo, las leyes de alimentos, si Dios les da el Espíritu Santo a ellos, ¿cómo les vamos a negar las aguas del bautismo? Y por tanto, manda que los bauticen. Y son bautizados. Fíjense, ese es el sentido de este texto del libro de los Hechos que hemos leído. Entran, por tanto, bajo la autoridad de Pedro, por un signo puesto por Dios, entran en la iglesia no judíos, incircuncisos. Entran en la iglesia personas que no están cumpliendo la ley de Moisés y que no la van a cumplir, porque van a seguir comiendo lo mismo que comían antes. Esa fue la práctica de los grupos helenistas cristianos, del grupo de Esteban, y luego la práctica también de Pablo. Y aquí en el libro de los Hechos se presenta lo mismo como práctica, ni más ni menos que del mismo Simón Pedro, el más importante discípulo de Jesús, la cabeza del grupo de los 12. Hay un pequeño detalle, amables oyentes, en el texto que no quisiera pasar por alto. Fíjense, no se dice acá que Pedro los bautizó, sino que mandó bautizarlos. Pablo en la primera carta a los Corintios quiere distanciarse de la opinión de algunos que pensaban que entre el que bautizaba y los que eran bautizados se establecía una relación de discipulado, de tal manera que los que eran bautizados por alguien quedaban vinculados a él, digamos, en una forma muy estrecha. Por eso Pablo se opone a esa visión de iglesia. Los miembros de iglesia no estamos, digamos, vinculados con el que nos bautiza, por eso en Corinto había personas que decían yo soy de tal, yo soy de tal, yo soy de tal, y aludían con ello a que, por lo menos en algunos de los grupos, el bautizante y los bautizados quedaban los bautizados quedaban unidos con el bautizante en una relación de fidelidad irrevocable. Pablo dice que así no es, que no depende quién lo bautice a uno para ser cristiano. El ser cristiano depende de la fe y también del bautismo naturalmente, pero no del bautismo, digamos, en relación con el ministro que lo expende. Pablo le agradece a Dios que en Corinto, pues si bautizó a alguno, no fueron muchos los que él bautizó. Le doy gracias a Dios porque no bauticé sino, y empieza como a cortarse a quien él bautizó y finalmente no se acuerda del todo. Eso está en el primer capítulo de la carta a los Corintios. Aquí hay algo parecido. Así como en Corinto Pablo poco bautizó, en Cesarea Pedro tampoco bautizó a Cornelio y a los suyos, sino que simplemente mandó bautizarlos. Fíjense, amables oyentes, esto lo digo porque en la iglesia posterior, fíjense, los ritos sacramentales, digámoslo así, adquieren, digamos, o el administrador de los ritos sacramentales, por ejemplo, del bautismo, o aún el ministro de la Eucaristía, o el ministro en general, pues, de los sacramentos, adquiere una relevancia tal que, como no fue conocida, pues, en los textos cristianos primitivos. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan. Recuerden que los domingos pasados hemos también leído partes de esta carta. Es un texto muy hermoso, la carta de Juan. Está emparentada a la primera carta, también la segunda y la tercera, pero sobre todo la primera está ciertamente emparentada con el cuarto evangelio. Por eso los autores recientes hablan de la tradición joánica. La tradición joánica del Nuevo Testamento comprende no solamente el cuarto evangelio, pues,
sino también las cartas, sobre todo la primera. La relación entre la primera carta y el cuarto evangelio es muy estrecha, aunque no parece que el autor sea el mismo. En todo caso, el autor de la primera carta y el autor del cuarto evangelio, el que llaman el evangelista, son personas, digámoslo así, que provienen de una misma tradición. Y la tradición del evangelio remonta, evidentemente, a la tradición apostólica, es decir, a la tradición, diría yo, de los primeros discípulos de Jesús, y sobre todo de un discípulo cuyo nombre nunca se dice, pero que en el evangelio se le llama el discípulo amado, el discípulo a quien Jesús amaba. Pues bien, el pedacito de la primera carta que toca leer este domingo está muy relacionado con el mensaje que vamos a escuchar en el evangelio. Voy a leerles entonces el texto que toca leer este domingo en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 7 a 10. La primera carta es un documento básicamente exhortatorio, es una especie de parénesis, donde se repiten los temas, donde el autor le va dando vueltas al mismo tema de diferentes ángulos. Escuchemos lo que dice aquí en el capítulo 4. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios mandó al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Fíjense, queridos oyentes, el mensaje que acabamos de escuchar es muy semejante al que enseguida escucharemos del capítulo 15 del cuarto evangelio. Se trata del amor entre cristianos. Amémonos unos a otros. Ese es el texto. Agapomen, alilus, dice el texto griego. Amémonos unos a otros. La agapi con que nos amamos es el amor que podremos llamar nosotros en nuestro lenguaje cristiano corriente el amor de caridad. La agapi en el texto griego es lo que en latín se llama caritas. Caritas, ustedes saben que la palabra caritas en latín viene de charis en griego, que significa regalo, don, gracia. Fíjense, esa palabra caritas da en castellano la palabra caridad, y es una palabra, digamos, desprestigiada, lamentablemente desprestigiada a pesar de su belleza y de su contenido. Caridad es de darle a la gente lo que uno ya no necesita. Yo no quiero caridad sino justicia, dice por ahí la gente con un poco de arrogancia. Caridad es amor desinteresado. Esa es la caridad. En griego se dice agapi. Es un amor que da sin buscar recibir. Es un amor del todo bondadoso. Una dádiva que no espera contraparte. Esa es la agapi, esa es la caridad. ¿Ven ustedes? Amémonos pues unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El amor es de Dios, aún más. Dios es amor, como dice aquí el texto. Y la fuente del amor es Dios, y de Dios pasa a nosotros. Y nosotros entonces manifestamos el amor que Dios nos tiene, amándonos. Cuando nos amamos nosotros como hermanos en la iglesia, los cristianos, aquí se trata, y este es, digamos, el pensamiento ciertamente restrictivo de la comunidad joánica, del amor intraeclesial. El grupo digamos, el grupo portador de esta tradición, amables oyentes, digamos, se contempla a sí mismo como grupo y en alguna forma se distingue del mundo. Seguramente ocurrieron cosas que los obligaron a mirarse tanto a sí mismos. Cuando buscamos el amor en la palabra, digamos, del Jesús terreno, encontramos una perspectiva mucho más universal. Eso ténganlo en cuenta, pues, ustedes cuando leen estos textos. En todo caso, cuando nosotros como cristianos nos amamos, estamos siendo testigos nosotros del amor que Dios nos tiene, del amor que Dios nos ama, con que Dios nos ama, del amor que Dios es. En realidad, queridos oyentes, pienso yo, para mí, que la gran demostración de Dios en este mundo es la existencia misma del amor.
Cuando uno siente amor y sabe de amor, entonces uno sabe que siente a Dios y sabe de Dios. Si uno no sabe de amor, entonces tampoco sabe nada de Dios. El segundo parrafito empieza a describir o describe algo que en el texto evangélico que vamos a explicar después, yo llamo la historia del amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene. Es decir, el amor empieza con Dios y Dios manifiesta su amor. ¿En qué se manifiesta el amor que Dios nos tiene? En que mandó al mundo a su Hijo único. Ahí está. Es decir, el envío de Jesús, el envío del Hijo, es la manifestación del amor del Padre para nosotros. Dios nos amó y la demostración de que Dios nos amó es que tenemos a Jesús, que viene, digamos, como fruto del amor de Dios. Por tanto, el amor consiste, fíjense, y esto es muy importante, no en que nosotros hayamos tenido la iniciativa del amor, sino que Dios la tuvo. El amor, por tanto, no parte de nosotros, sino que llega. Nosotros no amamos, finalmente, porque seamos la fuente, el origen, el ontanar del amor, sino porque somos receptores de un amor inmenso, maravilloso, el amor de Dios que nos envía a su Hijo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo. Ahí está. Cuando recibimos al Hijo, tenemos la absoluta certeza de que Dios nos quiere. Tener al Hijo de Dios con nosotros es la prueba fehaciente del amor de Dios. Y ese amor llegó tan lejos. Aquí se añade la expresión como propiciación por nuestros pecados. Es decir, llegó, pienso yo, y esto es lo que contiene esa palabra propiciación, hilasmos en griego, llegó hasta la muerte. Hasta la muerte. Hay un paralelo entre, pienso, para mi manera de comprender la tradición joánica, entre este texto de la primera carta y el discurso de Cafarnaúm en Jesús, cuando Jesús dice que Él es el pan de vida. ¿Ven? Es decir, el alimento que Dios nos da, y que el pan que Él dará es su carne para la vida del mundo. Aquí está, es hilasmos, es decir, es propiciación por nuestros pecados, porque su carne para la vida del mundo la dio Jesús muriendo. Y aquí llegamos pues al texto evangélico. Hemos leído, creo que desde el tercer domingo, pues ya hemos leído desde el tercer o cuarto domingo de Pascua textos del Evangelio de San Juan como textos del Evangelio. Estamos en el segundo ciclo, en el ciclo B de los domingos, donde ciclo B suele preferir el Evangelio de Marcos, pero el Evangelio de Marcos no tiene sino una narración pascual, la de la tumba vacía, que precisamente la leímos o la escuchamos en la noche del Sábado Santo y la Vigilia Pascual. Después, los liturgistas han tenido que buscar para el ciclo B textos del evangélicos que no provienen de Marcos. Entonces escuchamos un texto lucano y luego otros textos provenientes del Evangelio de Juan. En estos últimos 2 domingos, el pasado y nos ha presentado la liturgia textos del discurso de despedida de Jesús. El cuarto evangelio tiene un largo discurso de despedida. Así les expliqué yo el viernes pasado cuando analizaba los textos dominicales. El discurso de despedida en el cuarto evangelio es larguísimo, va desde la mitad del capítulo 13, todo el 14, todo el 15, todo el 16 y termina con una larga oración de Jesús en el 17. Es por tanto un verdadero testamento de Jesús este discurso de despedida a sus discípulos. Les indiqué que presumiblemente este discurso está compuesto de la adición, de la yuxtaposición de presumiblemente diferentes esbozos hechos por el mismo evangelista del discurso de Jesús, y por eso en estos capítulos se repiten los temas porque el evangelista preparó al parecer diferentes esbozos del discurso y los dejó listos, y cuando sus discípulos publicaron el evangelio, entonces no quisieron perder ninguno de los esbozos y de esa manera los adicionaron, los juxtapusieron y quedó un largo discurso de despedida. Pues bien, este pedacito
trata del amor. El que vamos a leer ahora en el capítulo 15 trata precisamente del amor. Es el mismo tema que escuchamos en el texto de la primera carta. Durante la cena de despedida dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto, para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido. Y os he destinado a que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Fíjense, amables oyentes, aquí está delineada la historia del amor como la llamé, la historia del amor. ¿Dónde comienza el amor? Comienza en el Padre. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Ahí está. El amor comienza en Dios. Dios el Padre ama a su Hijo. ¿Ven? Ama a su Hijo. Precisamente por amor, como leímos, lo envía. Y enviado por el Padre, el Hijo entonces nos ama. Y nosotros debemos permanecer en su amor, amando. Ahí está pues la historia del amor. Comienza en Dios, que es su fuente. En el Hijo se nos comunica. Nosotros lo practicamos amándonos, y de esa manera, amándonos, le hacemos justicia al amor de Dios. Quien ama, como decía el texto de la carta, viene de Dios, nace de Dios o ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor es, por tanto, diría yo, la realidad divina en nosotros. Así está pues expresado en el cuarto evangelio. Algo muy parecido, fíjense, lo encuentra un hombre como Pablo, que pertenece, diría yo, a otra vertiente de la tradición cristiana, una vertiente que ciertamente se toca con la tradición joánica, porque el cristianismo tiene todo un origen común. El origen está primero en la historia de Jesús y luego en las comunidades cristianas que se formaron a raíz de su historia, la experiencia pascual. Pues bien, Pablo en la primera carta a los Corintios tiene un texto semejante a este, no por lo que dice, sino por la idea subyacente. Pablo dice que ahora entre cristianos hay tres cosas, que son la pistis, la elpis y la agapi. La pistis, la fe, la elpis, la esperanza, y la agapi, el amor. Pero la más grande de todas, dice Pablo, es el amor. Mison, di, afton, agapi. La más grande de ellas es el amor. La más grande es el amor. ¿Por qué? Porque, fíjense, la fe. La fe es lo que nosotros hacemos al no ver. Por eso, cuando llegue la plenitud, queridos oyentes, cuando veamos cara a cara a Dios, entonces no necesitaremos la fe, porque la fe cederá a la visión. La agapi nos hace esperar, pero cuando tengamos la gloria de Dios, no tendremos más que esperar, porque tendremos el objeto de la esperanza. En cambio, la agapi, el amor, permanecerá siempre idéntico consigo mismo, porque amamos aquí cuando no vemos, cuando creemos y cuando esperamos, amamos. Cuando ya no necesitamos creer ni esperar, porque vemos y tenemos, seguiremos amando. El amor es idéntico para siempre consigo mismo. El amor es testigo de la eternidad de Dios. Es el acto primigenio y fundamental, el acto eterno por el cual nosotros somos integrados en Dios y Dios se integra con nosotros. El amor de Dios, quien ama, conoce a Dios y ha nacido de Dios,
Quien no ama no ha conocido a Dios. Fíjense pues, el primer paso pues es del Padre al Hijo. El Padre ha amado al Hijo y por amor el Padre lo envía. Y al enviarlo el Padre, el Hijo entonces nos ama. Aquí, en el pedacito de la carta del discurso de despedida, Jesús explica entonces ese amor con que Él, como Hijo de Dios, amado por el Padre, nos ha amado. Recuerden que en la carta se decía que el Padre lo envió como propiciación por nuestros pecados, y yo referí esa palabra propiciación por nuestros pecados, la referí a la muerte de Jesús. Aquí, evidentemente en el texto, que podríamos llamar paralelo, se repite la misma idea. Dice Jesús: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y dice: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Él dio la vida por sus amigos, propiciación por nuestros pecados. Él dio la vida. El amor más grande implica, o mejor dicho, se expresa en dar la vida. Creo que el ejemplo de la madre es tal vez el más diciente, el que a nosotros más nos puede llegar. Cuando una mujer va a tener un hijo, ella sabe que arriesga su vida para darla, y una mujer lo hace con cariño, y aunque sufre y jadea y se retuerce de dolor al traer su hijo al mundo, apenas ve su hijito la luz, ella olvida todo su dolor, lo recibe entre sus brazos y lo aproxima a su pecho, llena de alegría, como dice el mismo Jesús en este discurso de despedida. Nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por los amigos. Los amigos son los que uno ama. Fíjense ustedes en la palabra amigo, amigo en nuestro idioma, amicus en latín. La raíz es am del verbo amare, en latín amar. Amigo, por tanto, es el que ama o el que es amado. Amigo, el que ama o el que es amado. Dar la vida por los amigos es dar la vida por los que uno ama. Cuando una madre va con su niñito y se cae al río, la madre no duda en ofrendar su vida por tratar de salvarlo. Por eso, fíjense, el amor es tan grande, tanto, que un ser humano puede renunciar o poner entre paréntesis el valor más grande de los seres vivos, que es la vida misma, por amor. Somos pues los amados de Jesús, aquellos por los cuales Él dio su vida. ¿Y qué es lo que nos manda? Somos amigos de Él si hacemos lo que Él nos manda, lo dice. ¿Y qué es lo que nos manda? Pues que nos amemos. Ustedes ven, es un círculo eterno. El amor que viene de Dios por Jesucristo, que llega a nosotros, que se manifiesta en la muerte de Él por nosotros, y que finalmente nosotros cumplimos cuando nos amamos. Ahí está, desde la fuente hasta la meta, que es el amor con que nos amamos. Si nos amamos, entonces lo amamos a Él, correspondemos al amor de Él, amándolo. Y precisamente por eso somos amigos. Aquí en una forma preciosísima, Jesús en el discurso de despedida describe la amistad que nos une con Jesús. Hay una relación de nosotros con Jesús. La relación no es de esclavo a patrón, o de esclavo o de siervo a amo. No, la relación nuestra con Jesús es de amigo a amigo. Osado Jesús al decirnos eso, porque en alguna forma se iguala con nosotros, de amigo a amigo. Él sabe que es el Maestro y el Señor, y sin embargo no nos considera servidores o discípulos, no, nos considera amigos. ¿Y por qué? Porque nos ha enseñado lo que un amigo enseña a su amigo, lo que el patrón no enseña al esclavo. El esclavo no sabe lo que hace su señor, el siervo no sabe lo que hace su patrón. Entre patrón y siervo, entre amo y esclavo, hay una distinción. No todo lo que tiene el patrón o lo que tiene el amo lo conoce el esclavo. En cambio, todo lo que tiene el amigo lo conoce el amigo. Nosotros conocemos todo lo que Jesús tiene, todo, que proviene de Dios, que representa a Dios, que en sí mismo encarna lo de Dios para nosotros.
y que nos reúne en sí mismo, precisamente el mismo amor del cual Él proviene y del cual Él se hace testigo. Eso lo hemos recibido de Él. Por eso dice, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Somos pues los elegidos de Él como amigos. Uno elige sus amigos. Hay una frase muy diciente que para todos nosotros seguramente puede significar mucho en momentos en que tenemos esas dificultades de familia que nos faltan. Fíjense, uno no escoge a sus padres, ni tampoco escoge a sus hermanos, ni tampoco escoge a su familia. Es la naturaleza. Y yo diría también, pues, las cosas de Dios, los que lo hacen a uno hijo de quien es hijo, y hermano de quien es hermano, y familiar de quien es familiar. Eso no lo escoge uno, en cambio uno sí escoge a sus amigos. Por eso a veces lo que uno no espera de la gente de su casa, lo espera de sus amigos. ¿Por qué? Porque la gente de su casa, a pesar, digamos, de la necesidad que imponen los genes, a veces la gente de la casa de uno, no, casi que, diría yo, como que contraría los preceptos de la naturaleza y se aleja de uno. ¿Ven? En cambio, el amigo, el que lo ama a uno, no porque sienta necesidad genética de amarlo o propensión genética para amarlo, sino porque simplemente lo ha querido y lo ha dispuesto, y lo ha aceptado y lo ha elegido. Ese es el amigo. Y con ese está uno íntimamente vinculado. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os destiné a que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. Es decir, nosotros, elegidos por Jesucristo, somos testigos del amor con que Él nos ama y con que quiere amar a otros, que nosotros debemos ganar para Él como fruto de nuestro trabajo, y que vuestro fruto dure. Y termina el trozo, el pedacito del discurso que toca leer con una referencia a la oración. De modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Cuando uno está unido como hermanos a sus hermanos, unidos todos entonces a Jesús, que es como el hermano mayor, el enviado del Padre, y unidos por ende también al Padre, entonces hay una comunidad de petición y de oración entre todos. Y de esa manera el Padre escucha lo que todos al unísono pedimos, el Padre os lo dé, para que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. En el fondo, pues, el hecho de que Dios escucha nuestra oración, de que el Padre nos complace en lo que le pedimos, importa la comunidad de petición, la comunidad fraternal, desde la cual brota nuestra petición a Dios. De modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé a vosotros, es decir, a todos, unidos como hermanos, unidos con Jesucristo y unidos en el amor de Dios. Y termina entonces cerrando ese especie de paréntesis que Jesús hace sobre el amor en el discurso, termina entonces repitiendo el mandato. Esto os mando, que os améis unos a otros. Había comenzado el pedacito con las mismas palabras. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Y termina con la misma frase, que os améis unos a otros. Esto os mando. Una característica, queridos oyentes, de la tradición joánica es, la mirada, hacia adentro de la iglesia, hacia adentro de la comunidad fraterna, hacia adentro. Casi que no tiene la tradición joánica ojos para mirar afuera. En la primera carta, en las cartas, el desgarrón que se siente en la comunidad joánica es muy grande, porque la comunidad, se dividió, porque algunos que pertenecían a la comunidad se salieron de ella, precisamente porque no guardaron el mandamiento que habían oído desde el principio y se alejaron. Por tanto, se presentó en la comunidad joánica una especie de cisma, o podríamos decirlo también de herejía. Hay muchos autores modernos que estudian este tema, es un poco complejo, no quisiera pues entrar yo aquí en el tema. En todo caso, a pesar pues, es decir, la tradición joánica mira a la iglesia, la contempla hacia adentro. Y Jesús habla, por tanto, hacia adentro de la iglesia en estos capítulos de la despedida, como acabamos de mostrar.
Y de esa manera el amor, agapomen, alilus, amémonos unos a otros, como dice el texto, fíjense, el amor es un amor fraterno, un amor intraeclesial, el amor a los hermanos. ¿Y dónde queda el amor general de que habló Jesús? Pues bien, en el cuarto evangelio esa perspectiva apenas está implícita, hay que reconocerlo. Pero cuando uno se acerca a la palabra del Jesús terreno, tal como es recopilada en los sinópticos y tal vez también en la tradición joánica, en pequeños apuntes aquí y allá, pero sobre todo en los sinópticos, uno encuentra que para el Jesús terreno el amor no tenía límites. En el ejemplo precioso que Jesús pone del judío que cayó en manos de los ladrones y que no fue atendido por alguno de sus hermanos, un sacerdote y un levita, precisamente personas, digamos, expertas en el amor de Dios. Precisamente ellos, los expertos en el amor de Dios, el sacerdote y el levita, no atienden al hermano, al caído en desgracia, tirado al borde del camino medio muerto, no lo atienden, saben del amor de Dios, pero no saben nada del amor al prójimo. Entonces llega un samaritano, uno que no es hermano, uno que es separado, uno que es espurio, uno que no es considerado, ese llega, y ese que no es prójimo, se hace prójimo, aproximándose al caído y al necesitado, y al aproximarse lo hace prójimo y lo ama. Ahí tienen ustedes, digamos, la enseñanza universal del amor en Jesús. Aquí, como les digo, en el cuarto evangelio tenemos una visión más estrecha, intraeclesial, comunitaria del amor.